Mientras los implacables bombardeos americanos continuaban su misión de destrucción, una recuperación rápida significaba que el Comet podía efectuar varias misiones en el día, algunas veces en el lapso de 1 hora más o menos. De vuelta a la base, el personal de tierra izaba con gatos el avión y se le ajustaba el carro lanzable debajo del patín. Estos robustos carros eran específicos de cada uno de los aviones y debían ser inspeccionados cuidadosamente antes de utilizarlos de nuevo. Pero el siguiente paso era el más peligroso. Un solo fallo al llenar de combustible al 163 podía costar vidas, por lo tanto se seguían los más estrictos procedimientos. De los cerca de 300 ME-163 construidos, se perdieron más por explosiones de combustible que a manos del enemigo. Primeramente se lavaban los tanques y conducciones por si quedaban restos de combustible. De hecho, siempre quedaba un poco sin utilizar. El proceso de lavado era absolutamente vital porque ahora el Comet tenía un motor avanzado que usaba 2 tipos de combustible, C-Stuff y T-Stuff. Extremadamente volátiles, estos productos químicos exigían gran precaución. Cuando los tanques estaban llenos de agua hasta el tope, se le aplicaba aire comprimido al sistema de combustible para asegurar que no quedaba un resquicio sin lavar. Solo entonces se descargaba el agua. El siguiente paso requería más precauciones. El cargar combustible se hacía por etapas. Los 2 líquidos T-Stuff y C-Stuff eran difíciles de distinguir, por eso cada uno estaba marcado claramente. Primero el C-Stuff, una mezcla de hidrato de hidracina y metanol, era cuidadosamente bombeada en su tanque individual. Durante todo el proceso, se mantenía agua corriendo en abundancia para neutralizar las salpicaduras. Los líquidos eran tan volátiles que algunos Comet estallaban sin más en la pista. Tan pronto como se terminaba esta operación, el personal de tierra lavaba cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el tóxico combustible. Solo cuando el camión cisterna de C-Stuff estaba lejos del avión, se acercaba el camión del T-Stuff. El T-Stuff era básicamente peróxido de hidrógeno y como precaución era manejado por personal enteramente diferente. La razón de estos procedimientos tan estrictos era muy sencilla. Si incluso las más pequeñas cantidades se ponían en contacto, los resultados podían ser desastrosos. Yo diría que el manejo del combustible no era tan difícil. ¿Era muy activo este combustible, suponiendo que cayera en la mano? Sí, bueno, entonces se quemaría. Si usted metiera el dedo en él, solo sacaría el hueso afuera. ¿Tanto? Ah, sí, era como un ácido concentrado. El combustible era tan corrosivo que los pilotos tenían que usar un traje de vuelo especial impregnado con neopreno e incluso con él la protección era limitada. El que resultaba realmente peligroso era el T-Stuff. Si entraba en contacto con material orgánico comenzaba a arder, como Opitch pronto pudo comprobar. Su 163 cayó a una zanja al aterrizar y el combustible remanente se introdujo en la cabina. Algo de él penetró sus guantes e hizo contacto con sus manos. Su piel comenzó a arder. Estaba envuelto en llamas, mi mano estaba ardiendo. Se metió a través del tejido por los guantes y cuando tocó la piel se le puso a arder.
El nylon estaba rojo, quemaba y no me lo podía quitar. En consecuencia, el test-off, que era básicamente peróxido de hidrógeno, era tratado con gran precaución. La boquilla de la manguera estaba envuelta en una funda para evitar que goteara y siempre había mucha agua corriente a mano para neutralizar cualquier salpicadura. Pero aún así, los accidentes ocurrían. Las alas estaban en constante peligro debido a las pérdidas de test-off, pues eran de madera. Muchos aviones de la Luftwaffe tenían partes importantes de madera, ya que los metales escaseaban. Si el concentrado peróxido de hidrógeno entraba en contacto con ella, la reacción sería desastrosa. Debido a que los dos propulsantes parecían iguales, un error común consistía en verter uno en un recipiente que contuviera una pequeña cantidad del otro. A continuación, seguía el desastre. La naturaleza volátil de estos líquidos debió haber sido una obsesión para aquellos que trabajaron con el Comet. Después de repostar, el 163 podía ser anclado para probar el motor estáticamente. Cuando el peróxido de hidrógeno y el hidrato de hidracina reaccionaban en la cámara de combustión, se producía un empuje entre 300 y 1500 kilos. A plena potencia, los tanques solo tenían combustible suficiente para 4 minutos y 11 segundos. Durante las pruebas estáticas sin flujo de aire que refrigerase, había que verter agua sobre la tobera de salida. El acceso al motor Balta HWKR2-211 era sencillo, ya que la sección entera de cola del fuselaje podía ser retirada. La cámara de combustión se encontraba al final de un conducto de 1,5 metros que llegaba hacia atrás hasta las turbobombas del combustible. Al pequeño motor se le refrigeraba ingeniosamente por medio de C-Stoff que circulaba entre la camisa interior y la pared exterior de la cámara de combustión. Esto era muy importante, pues de otra manera, los gases calientes del interior podían arder por la pared del motor. Esta extraña y rudimentaria pieza de fontanería de cohete podía empujar al aerodinámico modelo del Lippisch a velocidades y regímenes de ascenso desconocidos. Uno de los grandes inconvenientes con que se encontró el programa del 163 fue un grave accidente en el que se vio envuelta la famosa aviadora alemana Hannah Reich, cuyas hazañas aeronáuticas la habían convertido en una heroína nacional. En octubre de 1942 utilizó su prestigio para volar el 163, pero el carro no se separó del avión tras el despegue y ella resultó herida cuando se vio forzada a efectuar un aterrizaje de emergencia en un campo cercano. El proyecto pudo haberse cancelado entonces. Demostré que nada estaba mal. Coloqué el carro al avión, lo fijé de manera que ahora tampoco pudiera soltarse, volé con él y aterricé sin problemas. Fue necesario para conseguir que el programa continuara en marcha, porque ella era una persona tan querida que si algo le pasaba, por pequeño que fuera, podía acabar con el programa. El programa del Comet sobrevivió al accidente de Hannah, pero a pesar de los continuos éxitos de Lippisch, su relación con Messerschmitt se deterioró y él se dedicó pronto a otros proyectos.